desde mi punto de vista, dejando a un lado el tema del consejero, sino como un abogado, yo manifesté mi punto de vista. Yo dije que no existe la posibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana sea eliminado, sino bajo las mismas reglas y condiciones en que fue constituido. ¿Cuándo ocurrió esto? En el momento de la Asamblea Constituyente de Montecristi, donde se debatió, donde finalmente se aprobó un texto de constitución que fue la que posteriormente en un referéndum aprobatorio quedó como la nueva constitución del Ecuador del año 2008, la conocida Constitución de Montecristi. Pero lastimosamente igual existen criterios que finalmente han dado paso a que se hagan reformas a la Constitución a través de la Asamblea Nacional, que está en trámite, y también una corriente que busca con una consulta popular eliminar el Consejo de Participación, algo que tampoco para mí es pertinente. Entonces, teniendo ya, digamos, la cancha limitada bajo las reglas que en la actualidad se encuentran, tenemos que nosotros buscar generar empatía con la ciudadanía a efectos de que la ciudadanía se dé cuenta de las bondades del Consejo de Participación Ciudadana y por ende que nos dé nuevamente esta opción para encargarnos como ente independiente, como ente que representa a la ciudadanía, buscar soluciones a sus problemas. Y en eso es lo que estoy enfocado como consejero. Preocuparme de estos problemas que han sido descuidados por todito el poder político, por todas las instituciones, o las personas que han pasado por el Consejo, han tenido como agenda principal la designación de autoridades. Y yo aquí le vengo a decir a usted y por su digno intermedio al pueblo ecuatoriano que mi agenda principal no es esa. Mi agenda principal es enfocarme en los problemas del ciudadano y tratar de erradicarlos definitivamente, como por ejemplo los problemas que existen de suplantación de identidad en CNT y CNEI, por el cual personas que jamás han tenido un servicio en estas empresas públicas de repente aparecen con juicios coactivos, les tienen retenidas sus cuentas, causándoles un gravísimo perjuicio, por un lado. Lo otro, lo que hemos visto, el ataque que hubo de la Policía Metropolitana a los comerciantes informales. Estoy tratando de buscar mecanismos de tolerancia, políticas de tolerancia para los trabajadores. Estamos aprobando un observatorio para analizar la política bancaria. Estamos tratando de solucionar los problemas de la estructura de la función judicial. Son problemas que aquejan a la ciudadanía y que son agenda secundaria, pero para mí lo principal, porque lo principal es solucionar los problemas del ciudadano común, los problemas que han sido descuidados y que no, obviamente, van a tener una atención prioritaria por parte del consejero Hernán Ulloa. Usted lo dijo muy claro, mi querido doctor. La cancha está trazada, tiene que ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que fue donde nació precisamente este organismo. Ahora, vamos a la segunda parte de lo que usted mencionaba. Efectivamente, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que anteriormente estuvo muy desacreditado, manipulado y manoseado políticamente, precisamente por ese tema de la designación de autoridades de control, que parece que es o la manzana de la discordia o lo más apetecido de este Consejo. Ahora vamos a la segunda parte, lo que usted también acaba de mencionar, el tema del control social, que es lo que menos ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana. Hizo, de pronto estableció, dio pauta para los mecanismos de participación ciudadana, pero con claro fondo político. Pero en el cambio, en el tema del control social, diría Polo Vaquerizo, tuvo la calificación de 0.0. ¿Qué hacer para solucionar esto? Yo les he mencionado en varias entrevistas, en varias exposiciones a la ciudadanía, que la mejor herramienta que puede tener una persona es el conocimiento de sus derechos, saber cómo ejercerlos. Porque si tenemos una ciudadanía culta, una ciudadanía que sabe cuáles son los mecanismos de protesta, no quemar llantas, no lanzar piedras, no destruir las instituciones, no destruir la propiedad privada, no destruir los bienes públicos, sino la pelea es intelectual, la pelea es en los tribunales independientes,
ante cualquier acto irregular de parte de la administración pública. Una vez que logremos en que la gente se encuentre empoderada de sus derechos, vamos al siguiente paso, que es justamente el control social. Yo le hablo de manera general, pero en la práctica tenemos varias veedurías, observatorios, comités de usuarios, donde se está haciendo el control social por parte de abusos de autoridad. Esto ya existe, claro, no es masivo, pero estamos empezando a que la ciudadanía se despierte, que la ciudadanía utilice estos mecanismos de control social para que sean parte de la toma de decisiones y también observen y llamen la atención, alar de las orejas al servidor público que no cumple con sus funciones, o peor aún, pone en riesgo o vulnera los derechos de la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía y el Consejo de Participación Ciudadana necesita de la participación de la ciudadanía para hacer un control social, para dejarles en claro a las autoridades que aquí el ciudadano es el mandante y que por ende todos los servidores públicos, incluyendo Hernán Ulloa, tienen que rendirle cuentas de sus gestiones a la ciudadanía y estamos sujetos al control social. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo en eso, doctor Ulloa, que es fundamental la participación de la ciudadanía mediante los diversos mecanismos que nos da precisamente la ley de participación ciudadana. Pero ahí vamos al hecho ya la práctica. Veedurías ciudadanas, asambleas de usuarios, la famosa silla vacía que, lamentablemente hay que decirlo, sigue más vacía que nunca. ¿Cómo poder socializar de tal manera para llegar a la ciudadanía y fomentar su participación activa y dar todas las facilidades precisamente para que se lleve adelante? Porque hay otro problema. Se establecen estos mecanismos, por ejemplo, una veeduría. Van a hacer una veeduría a determinada institución pública y se niegan a facilitar la información, aunque la ley también lo pena. Pero el asunto es que no hay las facilidades para llevar adelante un verdadero control social. Le comento, el problema es que en teniendo una ley en la cual se indica cuáles son las facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y cuál es la obligación de las autoridades en el momento en que se requiere información, lastimosamente no se ha hecho el uso de esta herramienta formidable. El momento en que usted como autoridad requiere información, estoy dando una orden como autoridad competente, y si esta persona no cumple, su conducta se ajusta a lo que establece el COIP, que es incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, y esto le acarrea consecuencias penales. Yo le he solicitado al señor secretario nacional de Transparencia, a mis compañeros, que en las solicitudes que se remitan a las diferentes autoridades hagamos respetar nuestro puesto, y le tenemos que indicar de que si no nos entregan la información importante para nuestras investigaciones en el tiempo previsto en dicho requerimiento, pues ellos pueden verse inmersos en el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En el momento en que nosotros logremos entrar en la conciencia del funcionario, que tienen que respetar al ente de control, al Consejo de Participación Ciudadana, representantes directos de la ciudadanía, vamos a tener un consejo que va a dar resultados en una manera más eficiente, mucho más rápida. Entiendo yo que por lo menos durante este mes y 15 días que he estado en el Consejo de Participación, hemos tenido la comparecencia de algunas autoridades, quienes en un acto obviamente de respeto a la ciudadanía, no al Consejo de Participación Ciudadana, han comparecido al Pleno a explicar nuestros requerimientos. Por ejemplo, fue el director general del Consejo de la Judicatura a contestar nuestras preguntas respecto a supuestas anomalías en el desarrollo del concurso. Ha comparecido la gerente de CNT, con la cual tengo a través de otro funcionario un contacto buscando una solución al problema de la suplantación de identidad que existe en diferentes ciudadanos, en miles de ciudadanos. Y cuestiones así se van solucionando primero con un diálogo, articulando con la autoridad. Luego, en el caso en que no exista la entrega de la información, nosotros podemos... extraño ocurre, y ahí vienen los requerimientos que son necesarios para poder continuar con las investigaciones de manera eficiente. Hasta ahora no nos ha tocado la ingrata tarea de tener que denunciar a la Fiscalía este incumplimiento, pero si vamos a tener que hacerlo por el bien del país, pues entenderán que el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que tomar con mano dura estas decisiones.
Doctor Ulloa, estamos en diálogo con el doctor Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando un funcionario, y más que todo alguien de elección popular, como es el caso suyo, se integra a este tipo de organismos, siempre generalmente se establece un FODA, ¿no? Ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Al usted integrarse y ya tener más de un mes en funciones, ¿cuáles considera usted que son las fortalezas del Consejo y las debilidades del mismo? Las fortalezas del Consejo, sin duda alguna, es que siendo representantes de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y también tratar de corregir todo lo que se encuentra chueco dentro de la administración pública, implica una función muy importante. Usted se imagina, nosotros tenemos básicamente la facultad de intervenir en cualquier acto que genere corrupción dentro de la administración pública y también en la parte privada. Eso es agenda posterior de lo que le estoy mencionando. Una consulta, mi querido doctor. Acaba usted de mencionar que no solamente en lo público, sino también en lo privado. De pronto, esa partecita se desconoce. Esto es muy importante. Cualquier acto que genere corrupción establece en la Constitución del Ecuador. Pero la corrupción no solamente existe en la parte pública, sino también en la parte privada. Y mire usted que parte de las reformas en esta famosa ley anticorrupción también está en la creación de tipos penales que van a tratar de sancionar conductas en el sector privado que fomentan actos de corrupción. Entonces es muy importante ya el análisis internacional, el análisis de diferentes actores políticos, sociales, juristas, diferentes líneas de doctrina. Se establece que al hablar de corrupción no se habla solamente del sector público, sino también del sector privado. Entonces, esta es una de las mayores fortalezas que tiene el Consejo de Participación. Tratar de estar vigilante de cualquier acto que genere corrupción en lo público y en lo privado. Y también lo otro, que es sumamente fundamental, es si nosotros encontramos que una institución está cumpliendo con su rol, por ejemplo, de informar a la ciudadanía, en el caso de Defensoría del Pueblo, de velar por el derecho o por la defensa del consumidor. En este momento, nosotros podemos vigilar que la institución cumpla con lo que se encuentra determinado en la ley. Ahora, esas fueron las fortalezas y las debilidades del Consejo. La única parte que considero débil es que personas ajenas a la institución, que no conocen las bondades del Consejo de Participación y otros sujetos que han estado ahí como consejeros, pero no utilizaron esta herramienta fundamental que es generar empatía con la ciudadanía tratando de solucionar sus problemas, y que ahora, luego de cobrar sueldos, luego de haber destituido a funcionarios y puesto a otros, ahora que se terminó su periodo, de repente digan esto no vale. Entonces esa es una debilidad, porque nos enfrentamos ante una corriente ilegítima. En cualquier lucha, distinguido periodista, usted siempre tiene que ver la parte moral de esta lucha. Y realmente existe coherencia entre lo que se ha hecho y entre lo que se pretende hacer. Y yo no tuviera la cara en absoluto si estuve parte de un consejo de participación donde solamente me enfoqué a designar autoridades o votar autoridades y a cobrar mi sueldo, terminando mi periodo, decir esto no sirve. Lo coherente es en el primer momento en que te sientas en este lugar. Si tú ves que esta institución no sirve, no le iba a cobrar un mes de sueldo a la institución, menos al Estado y sobre todo al pueblo ecuatoriano. Tenía que haber salido en el primer momento, antes de votar autoridades, antes de designar autoridades, antes de cobrar mi sueldo, tenía que haber mencionado de que esto no sirve y punto. Esa lucha se volvía legítima, en la parte moral sustentada, con una coherencia. Pero el momento en que ocurre lo contrario, pues simplemente se torna una corriente más que jurídica, en una corriente política, en una corriente que no tiene mayor sustento, que simplemente el capricho de querer eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y yo estoy aquí obviamente para entregar mi mayor esfuerzo y toda mi experiencia para que el Consejo de Participación Ciudadana salga de este agujero en que lo han metido las autoridades que se han pretendido apropiar de él. Doctor Ulloa, todos conocemos que usted es un jurista de amplia experiencia y de reconocido prestigio a nivel nacional. Hay dos corrientes.
La corriente desde la Asamblea, que quieren obviamente que las funciones de designación de autoridades retornen al órgano legislativo y que ya no continúen en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero hay otra corriente más bien que pide que el Consejo de Participación Ciudadana debería tener poder coercitivo, o sea, sancionador. ¿En cuál de las dos posiciones o cuál de las dos posiciones sería la más correcta en estos momentos para nuestro país? Lo correcto sería que el Consejo se mantenga como se mantiene en la actualidad, pero si existe un problema en la designación de las autoridades, yo pienso que una solución salomónica sería que esta designación sea compartida, porque usted se imagina, la Asamblea ha tenido estas facultades durante años, y antes de la Asamblea el Congreso Nacional, desde el inicio de la República, ¿ok? ¿Y qué ha pasado? La Asamblea Nacional es una entidad política. Por su naturaleza, estamos hablando de que se negocia una y otra cosa. Es parte de la esencia política, no tenemos por qué admirarnos, es parte de la esencia de la Asamblea. Y obviamente, para que una persona sea designado como fiscal general, contralor, procurador, de alguna forma tiene que tener un interés en un sector mayoritario de la Asamblea política que designa esa autoridad. Entonces, ¿qué es lo coherente? Ponerle un candado a esa designación. No que vaya la persona que vaya a acatar órdenes ni a servir a quienes lo designaron, sino una persona que tenga un perfil intachable y que obviamente una persona que no tenga compromisos absolutamente con nadie sea la persona que vaya a ser designada como autoridad. Doctor, ¿pero qué nos garantiza la independencia si las ternas vienen también del sector político, vienen del Ejecutivo? ¿A qué me refiero yo cuando sugiero estos filtros? Que el Consejo de Participación Ciudadana lleve a cabo la primera fase de este concurso de selección, que recete las carpetas, se comience a evaluar a los postulantes y luego de este concurso interno, donde se seleccionen las personas por su capacidad, por su transparencia, por su independencia absoluta del poder político, nosotros decirle, señores Asamblea del Ecuador, tengan esta terna de los mejores ciudadanos para que ustedes entre ellos elijan al futuro fiscal general, al futuro contralor, procurador, defensor del pueblo, defensor público, superintendentes. ¿Me entiende? Entonces ya el poder político de alguna forma se va a ver obligado y exigido a elegir al fiscal general o a la autoridad dentro de estos perfiles que han sido seleccionados previamente por el Consejo de Participación. Sería una de las soluciones a este conflicto de que no tiene que el Consejo elegir, tampoco la Asamblea. Podría ser compartido. Yo le mencioné, para mí es agenda secundaria la designación de autoridades. Lo principal es meterme en estos problemas que han sido olvidados por parte del poder político, por parte de las instituciones y que demandan justamente buscar soluciones a los problemas del ciudadano de a pie. Entonces la pregunta cae por sí sola. ¿Cómo poder recuperar la imagen, el prestigio y la credibilidad del Consejo de Participación Ciudadana? Trabajando fuerte en detectar estos problemas quizás no trascendentales como los que han ocurrido en el tema de corrupción política, pero problemas pequeños que significan grandes problemas para ciudadanos que no tienen ni siquiera la oportunidad de ganar un sueldo básico. Usted se imagina lo que es para una señora que trabaja como asistente doméstica en un domicilio, que gana un sueldo básico, que de repente su cuenta de ahorros donde le depositan su sueldo esté coactivada y no pueda ni siquiera solucionar el problema porque tiene que pagar una cuenta de $5,000. Le acabas a esta persona, la destruyes financieramente por una irresponsabilidad. ¿Qué ocurre aquí? Un sujeto que a través de la corrupción en dicha entidad, lo que ha hecho es simplemente suplantar la identidad y echarle el muerto a un ciudadano que no tiene ninguna responsabilidad en obtener un servicio público, aprovecharse, y finalmente la institución, en lugar de denunciar estos actos de corrupción, lo que hace cómodamente es cobrarle al que no ha sacado jamás un servicio. Estos problemas son muy comunes, distinguido periodista. Ya le voy a dar las cifras cuando tenga de manera oficial, pero son cifras absurdas de miles y miles de ciudadanos que se han expuesto a este tipo de problemas que afectan, ya le digo, su vida prácticamente, al ser coactivadas sus cuentas, al no poder solucionarlo de manera definitiva, al tener un central de riesgo, una calificación pésima debido a estos inconvenientes. Esto es agenda principal por parte del consejero Hernán Ulloa. Y pienso que esto,
va a generar empatía con la ciudadanía. Y una vez que el Consejo se sintonice con los problemas de la ciudadanía, vamos a tener una aceptación mayoritaria. Me gusta la última parte, lo de la sintonía con la ciudadanía. Ahora, mi querido doctor, desde el punto de vista de jurista y como consejero mismo del Consejo de Participación, antes de que se me quede en el tintero la pregunta, ¿necesita el Consejo de Participación Ciudadana tener poder sancionador o no? Yo considero que por el momento no es necesario, porque ahí sí implicaría una duplicidad de funciones. Ya tiene, por ejemplo, la Fiscalía la facultad de hacer una investigación por cualquier tipo de infracción que se cometa. Entonces, entrar a sancionar ahí como que sería inadecuado. Ya tiene la Defensoría del Pueblo la facultad para hacer informes respecto de cualquier vulneración al derecho al consumidor y usuario, y que indudablemente este informe sea considerado en la parte judicial para la toma de decisiones. Entonces, no quisiera yo más bien tener más facultades como consejero, sino la única facultad maravillosa que nos otorga la Constitución, que es estar observando, intervenir en cualquier acto que genere corrupción y sobre todo instar a las instituciones a que cumplan con sus funciones, pienso que es suficiente para mantener en orden la administración pública, teniendo como una fuente de reclamo, de control social a la ciudadanía. Doctor Ulloa, su mensaje para la ciudadanía que lo está viendo y lo está escuchando a través de la señal del canal de televisión del Colegio de Periodistas del Guayas en su programa Hora Clave. A través de varias charlas o varias conferencias que daré semanalmente, calculo que de aquí a la semana que viene, voy a mantener una charla, un diálogo directo con el ciudadano, para que en ese acto, junto con mis asesores, vayamos recolectando todos los problemas que tiene la ciudadanía y comenzar a enviar los oficios o los requerimientos a las instituciones para buscar soluciones. Voy a estar directamente con la ciudadanía a través de las redes sociales o a través de grabaciones que se hagan en diferentes escenarios, en diferentes locaciones, cantones, provincias, etc. Eso va a ser, digamos, una herramienta fundamental para conocer de primera mano los problemas de la ciudadanía y decirles que tienen un consejo que está preocupado por estos problemas y que vamos a buscar soluciones. Así que de parte del Consejo de Participación Ciudadana y el consejero Hernán Ulloa, la ciudadanía puede tener la seguridad de que están las puertas abiertas para escucharlos en primer lugar y luego tratar de buscar soluciones a sus problemas. Bueno, nuestra responsabilidad social también como medio de comunicación y como Colegio de Periodistas del Guayas y Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, precisamente de ser los interlocutores entre las autoridades y la ciudadanía. Siempre tendrá las puertas abiertas, espero que no sea ni la primera ni la última oportunidad que podamos mantener este diálogo, no conmigo, sino con la ciudadanía que nos está viendo a través de este canal. Muchas gracias, seguro que sí. Ok, listo. El doctor Hernán Ulloa Ordóñez, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí con nosotros en Hora Clave a través del canal de televisión del Colegio de Periodistas del Guayas. Vamos a hacer un corte y volvemos inmediatamente.